saludar esta mañana en la mesa de la Radio Ciudadana a mi querido amigo, compañero, colega, a quien estimo, pero además respeto mucho por su amplísima carrera y labor periodística en el estado de Morelos, Justino Miranda. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás, Justino? Gracias por recibirme aquí en tu espacio y con este auditorio. No, por favor, al contrario, es un gustazo estar contigo esta mañana conversando. Normalmente te escuchamos en otra frecuencia. Ahí estoy en la radio comercial. En el 100.1, ¿no? Estamos ahí conduciendo noticiarios. ¿Qué estás haciendo ahí? Tengo un noticiario de 6 a 7 de la tarde. Sí. ¿Y la corresponsalía del Universal? Y la corresponsalía del Universal. ¿Cuántos años llevas en la corresponsalía? Desde el 93. No me digas. Soy corresponsal del Universal. Qué cosa. Sí, así es. Nos conocimos en las lides de la caída de Carrillo Lea, por ahí, ¿te acuerdas? Así es, en el 94, 95. Pues estabas recién llegadito, ¿no? Sí, después detonó el conflicto del club de golf en Tepoztlán. En Tepoztlán, sí. Entonces, nos tocó buenos épocas, ¿no? No, sí, bastantes buenas épocas. Qué épocas, la caída de Carrillo Lea, el minigobierno de los Jorges. De los Jorges. ¿Te acuerdas? La llegada del PAN con Sergio Estrada Cajigal y de ahí para acá. La revolución, cuando fíjate que yo acompañé en cobertura, pues, a don Juan Salgado Brito. Sí, como no, candidato del PRI. Cuando da la cara al prismo morelense ahí en la sede del PRI. Sí. Cuando era sede, ahora ya no sé qué sea, pero menos. Es todo menos de una sede del PRI. Es un edificio vacío. En todos aspectos. Sí, ¿no? Entonces da la cara y les dice, y ante ellos acepta la derrota. Un episodio muy duro ver a un político de esa envergadura en ese momento, don Juan Salgado Brito, que ahora mismo pues está como secretario de gobierno. Sí. Pero verlo con un temple y de decirle a la gente llorando, sus seguidores, sus colaboradores, porque era la caída del prismo. Sí. Era la caída de la hegemonía priista. La estrepitosa caída del prismo. Sí, señor. La avalancha de Fox sí. Y la presencia de un mecánico convertido en político como don Sergio Estrada Cajigal, sí. Que a la postre resultó un hombre banal y destructivo, y que ahí lo tienes, en el bote. Está en la cárcel, sí. Está en la cárcel en Quintana Roo. En Quintana Roo. Entonces, todo lo que tú hagas como político, mi querido Roberto, la historia nos dice, hay consecuencias. Oye, es el primer gobernador que está en la cárcel, no por su administración, sino por otra razón. Está acusado de... Por sus frivolidades, por ¿no? un tema de carácter sexual, ¿no? De acoso sexual. De abuso. De violencia. De violencia física, sí. ¿no? Sí, no era la primera vez que lo acusaban. En realidad, había otros antecedentes, ¿no? Pero mira, hoy tenemos un exgobernador, otro, Cuauhtémoc Blanco, un futbolista. No, los morelenses tenemos un tinazo, mi querido Justino, con la elección de los personajes. Que sí. Ahí te encargo, ¿eh? Hay que, me parece que en un momento se tiene que documentar todo eso, ¿no? Para dejar registro. Sí. Porque, ¿sabes qué? Los políticos, yo siempre he dicho, y ellos lo divulgan de forma a veces hasta cínica, que la ciudadanía se lo olvida todo. Sí. Se lo olvida. Sí, es una apuesta que tenemos de memoria de muy corto plazo. Sí. Entonces ellos pueden lo mismo ser ahora mismo candidatos, y en 3 años igual, ¿no? O sea, ya pasó. Sí. Entonces, me parece que por eso es necesario dejar asentado qué sucedió con los gobernadores. Sí. Porque los periodos del panismo, los dos periodos sexenales, no fueron tan tranquilos como dicen, ¿no? No hubo de todo también. No, pero ¿cómo van a ser sexenios tranquilos? Mucha corrupción. Es la explosión de lo que hoy estamos viviendo en materia de seguridad. Sí, señor. Oye, el secretario de seguridad el jefe de la policía ministerial de Sergio Estrada, don Agustín Montiel. Agustín Montiel terminó preso. En paz descanse. Por presuntas relaciones con el narcotráfico. Sí, con el señor de los cielos, Amado Carrillo. Y Cabeza de Vaca, secretario de seguridad, Luis Marco Ángel Cabeza Adame, de Vaca, terminó en la cárcel. También involucrado en temas vinculado al mismo cártel al de Sinaloa, ¿no? Sí, pero más que nada la influencia que tuvo con los Beltrán Leiva, ¿no? Exacto, con ellos, ¿no? Fíjate nada más. Y me platicaron su suerte y ahora mismo pues está solo. ¿Sigue preso? No, ya no. Ya no. Lo pusieron en libertad y
por falta de elementos. Después de 10 años, señor, no hay elementos para demostrar que usted es responsable de lo que se le acusa. Adelante, váyase. Híjole, qué cosa, qué historia. La historia, mi querido Justino. Por eso la importancia del registro tan complejo ahora en estos días, por cierto. Sí, y tiene que ver con lo que estamos platicando, Roberto, el proyecto que hemos presentado y que gracias a esa institución se ha puesto en marcha hoy, el registro y el rescate de la memoria histórica, para bien o para mal. Y ahora me parece que es para bien, porque ¿sí que le entramos de una vez al asunto? Por favor, vamos a presentar al bebé. Sí, es un proyecto que efectivamente nace con toda la intención de resaltar el valor y la labor que hicieron personajes, hombres y mujeres y hombres, en la lucha por la gesta de la independencia y la Revolución Mexicana. Cuando hablamos de la independencia y le preguntas a cualquiera, está muy acentuado en la mente de los mexicanos que el héroe es Miguel Hidalgo Costillas. Sí, señor, sí. Pero de ahí no hay más visibilidad hacia otros personajes, hacia otros que se la jugaron, que se la partieron y que sacrificaron familias enteras, ¿no? Claro. Entonces, aquí en Morelos algún día estábamos platicando con el historiador Carlos Barreto, director actual del Colegio Morelos, y le decía, doctor, no sé, él es de Cuautla, su padre es cronista, excelente, fue cronista, me parece, no sé si falleció, no estoy muy seguro, pero espero que viva. Excelente cronista su padre, de Cuautla. Entonces, tiene la lectura de la revolución aquí, porque además su papá conoció a los generales zapatistas. Sí, ¿no? Pero a la familia de Milón Zapata, ¿no? A los descendientes. Entonces, cruzaba datos y todo. Y le decía, doctor, no sé cómo veas, pero yo me pierdo mucho en la historia de la independencia. Tú eres historiador, tú conoces a detalle, pero los que no somos historiadores, los que somos lectores solamente de lo que nos nutre el gobierno federal, el gobierno estatal, el gobierno municipal, nos quedamos con la misma lectura, es el mismo relato, las mismas fechas. Y eso viene en los libros de texto. Leo, pero hay más, tú siempre me has dicho que hay más. Claro que sí, hay más. Nunca se ha hablado, por ejemplo, de los bandidos que tuvo Morelos. Y tuvo muchos bandidos. Ah, claro. Y se dedicó él a hacer un libro de bandidos. Mira. ¿No? Extraordinario el libro. No como una apología del delito, ¿no? No, pues es que era el México de ese momento. Sí, pues, pero era para conocer a las instituciones. Fíjate, en las instituciones sobre todo de justicia. En este proyecto presentamos, bueno, me sigo con lo de Carlos Barreto. Entonces le decía, Carlos, hay que hacer algo para resaltar la imagen de mujeres y hombres que participaron en la revolución y en la independencia, que sacrificaron mucho por tener un México libre, por tener un México independiente y por hacer una repartición justa de las tierras, como era el lema del zapatismo. Dijo, yo creo que sí, porque hay muchos personajes que no se conocen. Lo que siguió fue organizar un equipo de guionistas, de investigadores, y él dirigió el proyecto en términos de la historia. Yo de historia, yo me declaré respetuoso de su sapiencia del doctor. Y entonces yo lo que hice fue la producción. Yo tengo especialización en guionismo radiofónico por la UNAM. Yo soy egresado de la UNAM. Entonces siempre me ha gustado hacer el guionismo radiofónico. Hacíamos allá por los tiempos de estudiantes storyboard, lo que no se convirtió después los storyboard en guiones, ¿no? Guiones, sí. Es la base de un guión, efectivamente. Entonces, nosotros llamábamos filmina, le llamábamos nosotros. ¿Cómo se llaman las filminas? ¿Cómo le llamas tú? Pues es que es un corto, ¿podría ser? Sí. Podría ser un corto. Y armábamos con filminas. Bueno, hoy podremos hacer fíjate, es que no tiene traducción eso, es una cosa que se dejó de usar. Sí, ¿no? nada más. Dejó de usar. O sea, hacen reels, imagínate, ¿no? Sí. Se hacen reels. Sí, podrían ser. Es posible que si nos escuchan alumnos de periodismo, de comunicación, no sepan lo que es. De artes visuales. No sepan lo que es una filmina. No. Pero se puede imaginar porque, híjole, no sé si me voy a arriesgar, pero me van a adivinar. Pero ya ves que había aparatitos que te los alquilaban en las escuelas y que veías así es como eran. Se llamaban Viewmaster. Viewmaster. Eran unas cosas rojas, así como unos... ¿Todavía hay?
por ahí andan todavía, es una cosa de... Se le mete unos discos. Exactamente, pues eran las filminas, ¿no? En pequeñito, eso era. Entonces nosotros armamos los guiones con eso. Y cuando platicamos del proyecto, le digo, yo me avento toda la producción, porque a mí me gusta mucho lo sonoro. Me encanta. Dice, está bien. Entonces le solicité a Cian Vidal, que es un maestro en cuestión de producción de audios, pero sobre todo, ¿sabes qué? Hace doblaje de voz. Doblaje, sí, muy bueno. Sí. Todas las historias... Talento morelense. Sí, todas las historias, o lo que nosotros vemos en series de las series japonesas, los cómics japoneses. Los animes, sí. ¿Los animes? Sí. Son las voces de él y sus amigos. Sí. Entonces, yo le decía, o sea, yo no quiero un kamikaze, pero quiero que te metas a la historia y quiero que la gente escuche a quienes participaron en la revolución y la independencia. Quiero que yo te voy a dar al ambiente, solamente métete ahí, por favor, y con tu grupo. Personifícalos. Sí, y lo hizo de manera increíble. De tal forma que cuando me lo dicen ustedes en frío, me lo entregan en frío, dije, órale. Sin armar todavía. Sí. Nada, así. Dije, qué buen reto. Sí. Y empezamos a trabajar. Fue un proyecto muy largo, la verdad, muy largo. Y es uno de esos proyectos, ¿saben? Que a mí me parece que son atemporales. Los puedes escuchar hoy, los puedes escuchar después. Es como un libro, ¿no? Un audiolibro. Es como un audiolibro. Es como un audiolibro. Sí. Debes tener también libros de cabecera tú, que lo lees una vez y dices, quiero volver a leerlo, ¿no? Sí. Entonces, es así. Este fin de semana fue el caso. De García Márquez, que por ahí le dio una releída, un libro que he leído varias veces, sí. Sí, yo he leído algunas veces también El lobo estepario. De Germán Gess. No, imagínate. Entonces, este es lo mismo, es un proyecto que puedes escuchar. Esta vez pasa un año, no pasa nada, porque está basado en una investigación histórica. O sea, no es ficción, vaya pues. ¿No? Está, la historia está adaptada a guión radiofónico y con un perfil de escucharlo como una radionovela. Justino Miranda, de este proyecto que pues busca justamente el rescate de la memoria histórica, Justino, pero sobre todo de personajes morelenses que participan en la gesta de independencia y después, 100 años después, en la gesta revolucionaria, de los que poco se habla, ¿no? Sí, muy poco. Nosotros creció la idea con el programa que lanzó el gobierno federal, con Fox, me parece, ¿no? Fue ahí a festejar el centenario y el bicentenario. Con Calderón. Con Felipe Calderón, sí, cierto, con Calderón. Entonces dijimos, bueno, entonces es tiempo de que se dé valor, se acredite la participación de los personajes morelenses, mujeres y hombres, ¿no? Pero además, ahora mismo hay una coyuntura, como tú lo has mencionado, una coyuntura importante aquí en Morelos. La gobernadora Margarita González Arabia invita y le dice a las instituciones y fusiona crea varias instituciones para generar para el rescate de la memoria histórica, ¿no? Y nosotros decimos, sí, es una buena iniciativa. Decía yo, platicaba con el doctor Barreto, oiga doctor, ¿y qué le parece si de pronto el Morelotes contara la historia de todo lo que ha visto? ¿No te imaginas? Como dicen, si las paredes hablaran, ¿no? Sí, no imaginas. Pues entonces que hablen los monumentos, le dije, que hablen. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Pues digo, sabemos de radio, sabemos de producción, sabemos de efectos, hagámoslo. Chao. Está bien, y ahí están proyectos. Las efigies, las estatuas van a hablar. ¿Es proyecto ese? Ese es proyecto. Ah, qué interesante. Van a hablar. En términos del rescate de la memoria histórica. Lo que tiene que ser el Palacio de Cortés, ¿no? Imagínate. Sí, yo me imagino, porque ya lo visualizamos, lo proyectamos. Te vas metiendo al Palacio de Cortés y te da la bienvenida el Palacio. El Palacio te está hablando con su vocerrón. Y vas caminando y te va relatando. Y con los ecos de cada cuarto, porque no, el palacio es solamente una figura general, pero adentro tiene varios participantes. Adentro y abajo, ¿no? Construido sobre un... Sí, por supuesto. Sí. Entonces imagínate, cada cuarto tiene su historia. Sí, claro. Ahí donde sale la exposición igual. Sí. ¿Quiénes caminaron por allá? ¿Cuáles fueron los aposentos de Cortés? Fue Palacio de Gobierno, fue Palacio de Poder. Dicen que fue cárcel.
Yo no soy de Morelos. No, fíjate que, bueno, no tengo registrado si fue cárcel, pero probablemente siendo Palacio de Gobierno, tuvo sus separos. Unos separos. Muy probablemente, ¿no? Algo me comentó Javier Jaramillo, que ya ves que Javier es un tipo. Saludos al querido Javier Jaramillo. El querido Cacahuates, maestro del periodismo y cronista. Cronista. Y tiene una facilidad para cronicar, para contar las cosas. Y igual que Hugo Calderón tiene los viernes aquí una sección de las crónicas calderonianas. Es excelente. Que la calle de tal era en sentido contrario. ¿Cómo sentido? ¿Sí? Iba al revés, ¿no? Que como lo conocemos hoy. Y circulaban camiones. Y no te cuesta trabajo imaginárselo. Cuando yo llegué aquí a Morelos, él era corresponsal de Reforma. De Reforma. Del naciente Reforma. Fíjate, del naciente Reforma. Y era, a mí yo lo veía... El reportero extraordinario, con muchas fuentes y sobre todo la redacción. Yo creo que el reportero que se ha admirado es por su redacción, por cómo te atrapa y por supuesto por sus fuentes. El querido Hugo Calderón es uno de ellos. Saludos a Hugo. Entonces te decía que lo que decidimos finalmente era elegir episodios de la Revolución y la Independencia para llevarlos a guión radiofónico ya con el maestro Carlos Barreto, para el caso de este proyecto. Dijimos, vamos a hacerlo. Y lo que descubrimos fueron muchas cosas que la verdad, sí, insisto, el referente original es Miguel Hidalgo para el caso de la independencia. Pero aquí en Morelos hay un episodio, el episodio número 3 de la Revolución, habla sobre cómo se desarrolla la noticia del levantamiento de armas de Hidalgo hacia abajo, ¿no? Hacia el centro. Y los primeros que empiezan a inquietarse son los revoltosos de Cuautla, Morelos. Los primeros. Sí. Pero ahí también empiezas a conocer las traiciones, ¿no? Sí. Nosotros, decía, según el relato, estaban en una peluquería con españoles, estaban platicando y le decía, ¿y cómo te parece lo que está haciendo Hidalgo allá en el Bajío? Oh, pues me parece muy interesante. ¿Te parece de veras interesante? No, sí, me parece interesante. Y yo, no, ¿cómo te va a parecer interesante? Pues este país está conquistado por España. ¿Qué te parece? ¿Cómo ves eso? No sé. Eso bastó para que el barbero, el peluquero, los denunciara ante la acordada. Claro. Hace un momento te decía que yo también ahí supe muy bien lo que era la acordada porque lo había escuchado en varios corridos, sobre todo de grupos norteños clásicos, como los Invasores de Nuevo León. También a veces lo menciona Ramón Ayala. Hubo un grupo muy famoso que se llamó Los Doneños, de allá de los 50, 60. Te digo porque yo soy fanático de la música norteña y sigo muy bien el origen con los Alegres de Terán, Nuevo León. Mi grupo favorito son los Broncos de Reynosa, que desaparecieron. En una entrevista le preguntan, ¿sabes quién es este cuate, el de los Broncos de Reynosa? Él es el que hace el corrido de Camila la Tejana. Él es el grande corridista, excelente. Grandes letristas. Julio Aranda, que era corresponsal de Proceso, vino aquí Paulino Vargas, se llama Paulino Vargas, y lo entrevista. Y el fotógrafo de Proceso está hablando Paulino y le está contando a Julio Aranda de cómo hace los corridos, cómo se meta, cómo conoce a los personajes. Y el fotógrafo que viene de Proceso no toma la cara de Paulino, toma las manos. ¿Y sabes por qué toma las manos? Por los anillos, por las joyas que traía don Paulino Vargas. No. Pero bueno, entonces yo conozco en los corridos, sale la palabra de la acordada. Y yo sé qué es la acordada. Cuando empezamos a revisar la historia, la acordada era como la policía rural. Sí. Pero no tenían principios, o sea, no tenían un protocolo. Decían, ve a detenerlo, y la acordada va a detener a los españoles que supuestamente son proclives a la rebelión. Oye, ¿y quién ordenaba las detenciones? Sí. Un personaje, Había como un delegado. Este hombre estaba en Ayala. En Ayala estaba depositado el poder. Y va allá y le dicen, oye, hay 3 que están hablando de estar a favor de la gesta de los insurgentes. ¿Cómo crees? Sí, y son españoles. No más, le dice a la acordada, ve y deténlos donde los encuentres. Y los detienen, catean su casa,
O sea, entran y destrozan todo, los agarran junto con su familia y se los llevan a México. Allá los presentan ante el juez, pero no los llamaban juez, les llamaban oidores. Oidores. Sí. Lo que es un juez de paz. Y el juez y el oidor le dice, sí, eres culpable, maestro, a la cárcel, ¿no? Cualquier semejanza con la policía ministerial. Sí, pero Zapata entonces, sí, pero Cuautla, Cuautla es el origen otra vez, es la semilla que prende la simpatía con los insurgentes, ¿no? Y esto se repetiría con la revolución. Con la revolución. Es Cuautla donde también ya está sembrada la semilla y Zapata la desarrolla y pum, la detona. Sí, porque tiene una característica la zona oriente, Justino. Es una característica muy especial que hoy probablemente la tenemos perdida de vista, ¿no? Sí. Pensar como Cuautla, la segunda ciudad más importante, está en el oriente, pero Cuautla es una caja de resonancia de todo lo que sucede en la vida agrícola del estado de Morelos, como no lo tiene Cuernavaca, por ejemplo, o como no lo tiene Zacatepec o Jojutla, que ha tenido históricamente siempre una vocación más comercial. Ya. Pero Cuautla, por los ejidos alrededor de los altos, del propio oriente y de las colindancias, porque finalmente la zona oriente, colinda con el Estado de México, Sí. con Puebla y con parte de Guerrero. Sí. Termina toda la zona de colindancia. Entonces ha sido históricamente una zona estratégica para muchas cosas. Te vas a Oaxaca, Sí. ¿no? Estás en un ratito, estás en Oaxaca o estás en Puebla. En Puebla, ¿no? Por la zona Atlixco. Yo llegué aquí a Morelos y justamente en el gobierno de don Antonio Riva Palacio López, en paz descanse, y hablaban del Morelos Bronco. Y yo decía, ¿cuál es el Morelos Bronco? La zona oriente. Claro, Temoac. Linchamientos, ¿no? Sí, señor. Sí. Manifestaciones fuertes. Sí. Recordarás la manifestación del magisterio morelense en octubre, en el 2008. Gobernaba el PAN con don Marco Adame. Entonces detonó la gesta y nosotros fuimos para allá, para la zona oriente, nos dijeron, para allá va a haber la protesta, no la protesta, sino ya estaban los cierres, va a haber el desalojo. Y era la Policía Federal, recordar la Policía Federal de Genaro García Luna. Así es. Y nosotros para allá llegamos antes y nos pudimos meter a la protesta y cuando llegaron los federales, se hizo un intercambio bien, ¿eh? Los maestros, la gente que apoyaba al magisterio, se enfrentaron con los federales. Sí. Ahí no hubo detenidos, se defendieron bien. Y de ahí se fueron a Sosocotla. Y ahí sí fue feo. Sí, estuvo muy fuerte. Esto es un encontronazo muy duro. ¿Te acordarás la historia de este adjetivo que siempre ha sido cuestionado? Las estudiantes de Amilcingo, sí, ¿no? Las llamadas Amilcingas, ¿no? Sí. Bueno, históricamente Amilcingo ha sido un punto neurálgico, ya mucho menos ahora, fíjate. Como desarticulado, no sé qué pasó ahí, pero por muchos años. Porque tienen todas sus demandas, ¿no? Sus demandas cumplidas, ¿no? Porque durante muchos años el coco de los gobiernos estatales fue la normal de Amilcingo. El precursor de esa escuela, Bin Flores Laureano. Bin Flores Laureano. Era tanta su influencia que tuvo que ser detenida, o por lo menos contenida. Por el jefe policíaco que estuvo con don Antonio, que después fue preso. ¿Cómo le llaman? Que estuvo preso y salió. Sí. Se me fue el nombre. Pero sí. Pero estamos hablando finalmente de historia. Y tiene que ver con lo que estamos documentando y presentando, Roberto, con este proyecto que te agradezco muchísimo otra vez a la institución y a tu persona por hacer el esfuerzo y proyectar estos episodios. Son 15, me parece. 15 de la independencia, y 15 de la revolución. 15 de la revolución. Y yo les invito a que lo escuchen con atención. De verdad, se los invito. Esta mañana tuve que escuchar todos. Sí, gracias. No puedo ser un estudioso de la historia, pero me gusta mucho la historia. Sobre todo, estos planteamientos, Justino, en el que no están, es esa historia que no está escrita necesariamente por los vencedores. Sí. Es la otra parte de la historia que interesa, que no es la que nos enseñaron. Sí. Pero ahí está. Me deja decir a mí, estas pláticas, estas charlas, Justino, siempre me parecen muy enriquecedoras porque, déjame decirte algo, y se lo comparto a nuestros amigos en el auditorio.
Hoy en día, decía esto al principio, tú tienes una especialización en guionismo radiofónico, pues eres permíteme el término, eres un personaje en extinción, ¿eh? Gracias. Cada vez se hace menos guionismo. Sí, ya no. Y tampoco se sigue el formato. Hay mucha flojera para producir un buen contenido, porque se tiene que hacer una investigación, después se tiene que escribir y después revisar y volver a revisar y volver a revisar, y eso da mucha flojera. Entonces es más fácil hoy que haya inteligencia artificial, pues a la inteligencia artificial hay que se haga la chamba, ¿no? Sí. Y a veces ni revisión hay y vámonos al aire, ¿no? Sí. A editar, hoy que se puede editar de una forma más fácil. Entonces, cuando hay un trabajo como el que ustedes hicieron, y lo digo de verdad porque me parece un trabajo sensacional, la investigación misma, este contexto del que habló esta cápsula de la Hoy en la Mañana, que es la que se va a transmitir esta semana, de que era Morelos, ¿no? Me encanta cuando dice, había una vez. Había una vez. Y no es ninguna fábula. No. ¿No? O sea, Morelos no existía como estado. Exactamente. Éramos parte territorialmente, políticamente, del Estado de México. Sí, era un apéndice. ¿No? Sí. Riquísimo en todos los sentidos por la producción cañera, esencialmente por las fábricas, bueno, por lo que eran las haciendas cañeras que producían esencialmente alcohol y piloncillo, ni siquiera azúcar. Alcohol, piloncillo y melaza. Sí. Pues la riqueza era enorme. Las tierras que se le dieron a los españoles y a la gente que vino finalmente a ser beneficiada con toda esta dotación de tierras fue fundamental para una gesta que, pues lo más que se llega a decir de la de Morelos en la participación en la independencia, el sitio de Cuautla. Sí. Pero hubo mucho más. Uy, sí. En realidad, sobre todo mucho sacrificio y mucha gente convencida de que México, Morelos, tendría que ser independiente. Uh-huh. Y en el capítulo que viene, el segundo capítulo, si es que viste el inicio, escucharon el 1, en el 2, viene justamente eso que refieres, el reforzamiento de los hacendados, uh-huh, que son muy ricos, grandes extensiones, como el señor Yermo. El hacendado Yermo tenía propiedades, lo mismo que en Cuautla, que en Temisco, pero inmensas propiedades. Sí, eran hacendados con el cultivo de la caña de azúcar. Entonces, tiene una modificación en su comportamiento porque nace su hijo. Y de hecho hay mucha alegría en la hacienda y todos gritan, es varón. Porque en esos tiempos tener un hombre, uh-huh, como, ¿cómo se llama? Como primogénito, te colocaba con un macho, ¿no? Claro. Y además la familia ya tenía un personaje al que es el heredero natural. Así es. Entonces gritaban de júbilo. El linaje continuaba. Sí, exactamente, sí, sobre todo. Uh-huh. Entonces se escucha cómo grita la gente, los sirvientes, los trabajadores, porque además el hacendado era muy bueno con los peones, muy bueno, lo querían mucho. Entonces hay fiestas, se alegran porque nació el chavito, el varón, es varón, le van gritando por todas las calles. ¿No? Entonces el hacendado se emociona tanto que le dice, ¿saben qué? Convoca a todos. A ver, vengan todos sus trabajadores. Y le dice, son libres, ya no son esclavos míos. Hagan lo que quieran. Y si se quieren quedar, les voy a pagar mejor, así, pero adelante. Uh-huh. Yermo después se convierte en una figura importante también en la lucha por la independencia porque derrota a un virrey, Iturrizaga, me parece. Uh-huh. Lo derrota, siendo el opositor a su gobierno, ¿no? Uh-huh. Entonces, hay una transformación en su vida, muchos campesinos lo siguen. A este momento no tengo muy claro, pero creo que finalmente termina con los realistas. Finalmente termina. Uh-huh. Como su fuerza es tanta, uh-huh, el gobierno le dice, pues órale, pues, vente a participar con nosotros. Y él combate contra los insurgentes. Y es que, fíjate que esa parte de la historia, a veces, ya te digo, contada la historia tradicional, la de los libros de texto, que es una historia lineal a veces, ¿no? Uh-huh. Que alguien la fue acomodando, porque esa es la verdad. No fue necesariamente lo que pasó, ni justamente lo que pasó. Por eso es tan importante recuperar estas otras voces, estos otros enfoques de cómo, estos otros ángulos, otros ojos de cómo se vieron y se vivieron las cosas. Porque
Se piensa en la hegemonía de la corona española asentada en México y eso es completamente falso. Se daban con todo, Justino. Había españoles que estaban completamente enojados con su corona. Sí. Y fueron parte fundamental de la gesta. Apoyaron, sí. ¿No? Sí. Bueno, sí. el propio Hidalgo, que no era necesaria, era un criollo, pues, ¿no? Uh-huh. ¿Verdad? Pero que es un nacido de padres españoles, pero nacido en México. Y eran mal vistos, no eran reconocidos. Si eso era para ellos, imagínate tú la condición para la gente de aquí. Sí. Para el trabajador, para el peón, que era un desposeído por completo de nada, no tenía derecho a nada. Hay también la participación del clero, que tenía dominio. Fundamental. Y que era una parte, había sido una condición del Imperio Español, ¿no? Uh-huh. Ayúdenme a evangelizar desde entonces con la conquista, sí, y ya después van a tener lo suyo, ¿no? Sí. Entonces, por supuesto, había muchos sacerdotes que estaban a favor de la corona española, pero había otros que estaban viendo la injusticia. Uh-huh. Allá en Jantetelco, con el cura Matamoros. Mariano Matamoros. Sí. Y la historia, cuando se hace ese episodio, yo siento feo. Sí me cala. Sí. Sí me cala porque ordenan a la acordada la persecución. Uh-huh. El pueblo lo protege. Va y le dice, padre, ya vienen por usted. Dice, ya lo descubrieron, así es que pélese, padre, pélese. Y sí, agarra a Matamoros y se monta en su caballo y vámonos. Y ya se suma, de hecho, ya le encargan ya comisiones, ¿no? Todo eso. Pero cuando lo agarran, siento muy feo cuando lo agarran porque lo arrastran y todo. O sea, ejercen un salvajismo contra él, pues. Los despedazan. Sí, señor. Justino, sí. La palabra es esa, lo que le hicieron a Hidalgo. Sí. Ahora, la participación de la iglesia. Oye, el cura Hidalgo, el cura José María Morelos y Pavón, uh-huh, el cura Mariano Matamoros. Sí, dime sí. Si no tuvieron una participación fundamental como voces de reconocimiento y de credibilidad de la gente. El liderazgo que ejercían. Fíjate que a mí me encantó mucho la personificación de los curas, porque los escuchas a los compañeros que hacen el doblaje de voz, sí, dices, son curas, hablan como curas, sí, ¿no? Sí. Hay una compañera que también estuvo... aquí estuvo con ustedes, aquí estuvo en el instituto, reportera. Ay, no me acuerdo cómo se llama nuestra compañera que hace doblaje de voz. Ya no es, ella era camarógrafa, una morenita ella. Buenísima haciendo doblaje de voz y le encargan hacer el doblaje de las mujeres. Llora como ellas, maestro, llora como ellas, habla como ellas, se lamenta como ellas y dices... Es ella. Cuando yo, porque a esa grabación fui yo a escucharlos. Y se metieron todos en cabina. Y entonces le dicen, no me acuerdo, discúlpame, compañero, no me acuerdo. Y se meten a la cabina y le dicen, ¿te toca hacer este personaje? Sí. Y lo estudia. Y le dan cue. Increíble como cada uno de los personajes. Yo estoy muy agradecido con Cian y con nuestros compañeros de doblaje de voz. Daniel Valladares, no sé si lo conozcas, no, hace doblaje de voz y también hace stand-up de comedia. Ajá. Ya. Entonces, él hace voces las voces muy gruesas que escuchas es de Daniel Valladares. Un maestrazo. Él me ha acompañado en otros proyectos porque le he pedido a veces que haga voces de Vicente Fox, de George Bush. Y ya ves que su tono es muy grave. Entonces él lo estás oyendo. Así. Entonces fue un equipo muy, muy bueno el que armó Cian Vidal, Arturo Cian, que a mí me dejó muy satisfecho y yo creo que ahora que lo escuchen y van a ellos también a estar satisfechos. Sobre todo el maestro también, porque el maestro Carlos, más tarde tendremos una entrevista y yo creo que lo va a explicar muy bien. Pero sobre todo Carlos está muy satisfecho porque es lo que tú dices, contar la historia no por el reglón de los vencedores, sino por la otra parte, ¿no? Sí. La otra parte que también es necesario conocerla. Muy importante, Justino, me parece, porque nos enriquece finalmente la visión
insisto, y utilizar el término lineal a veces que tenemos, ¿no? Como si la historia hubiera corrido siempre en un solo sentido, no hubiera tenido matices, Sí. no hubiera tenido sube y bajas. Somos seres humanos finalmente los que vamos construyendo la historia, y los seres humanos no somos lineales, ¿no? Sí. Tenemos subidas, tenemos bajadas, tenemos momentos de lucidez y de luz, y tenemos momentos de oscuridad. Sí, También, claro. ¿no? Y Claro. así es como se va construyendo el devenir histórico. Pues yo te agradezco mucho que hayas tenido el tino, la confianza de acercarte a RTV Morelos, que celebro que Ale Flores, nuestra coordinadora, haya encontrado rápidamente que esto era un proyecto que merecía, y nos sentimos muy afortunados que se esté transmitiendo en los medios públicos del estado de Morelos. Roberto, muchas gracias. Y Ale, sé que nos está escuchando, le mandamos un saludo, un agradecimiento por la recepción y por el compromiso también que asume con el rescate de la memoria. Claro. A mí me parece que es fundamental que directores como ella, que están a cargo de la red pública, no porque sea mi proyecto, puede ser cualquiera, pero con esa dirección de hacer, de enaltecer la labor de los personajes morelenses, de la historia, la riqueza que tiene Morelos. Conocemos también riquezas, conocemos algunos. Yo creo particularmente que lo que sabemos es mínimo frente Sí. a todo lo que tenemos. Si exploramos un poco, Morelos tiene mucho. Sí, es Mucho. Es un lugar privilegiado en muchos Sí, sentidos. en muchos sentidos, claro que sí. Justino, pues te agradezco mucho, de verdad, una felicitación a todo el equipo de producción, de investigación, escritores, quienes hicieron la corrección de estilo de los Bien. guiones, ¿no? De los documentos, quien hace el trabajo de edición, en fin, todo un equipo multidisciplinario que han puesto, pues, mucho trabajo y mucho corazón para echar adelante el proyecto que hoy estamos escuchando, que vamos a escuchar, pues, prácticamente a lo largo del año, ¿no? Sí, El gracias, calendario Roberto, nos muchas da gracias. para que lo escuchemos a lo largo del año, va a ser parte del contenido de la radio, y muy atentos al proyecto que viene, Justín. Digo, yo sé que y te llevas tu tiempo, y qué bueno, para que tenga calidad el proyecto de los monumentos y las efigies, ¿sí? ¿Así? Es tiempo de hablar, Es tiempo de hablar. Es tiempo de No, hablar. sensacional. Pues mucho éxito, de verdad. Gracias nuevamente por haber compartido el proyecto y este tiempo, esta conversación, Justino. Muchas gracias a ti, Roberto. Muchas gracias por todo. Te seguimos escuchando entonces en el 100.1 de 6 a 7. De 6 a 7. De 6 a 7. Y te leemos en el Universal. En el Universal. Y estamos también en un portal sin línea. Sin línea. Lo creamos en el 2003. Un portal sin línea. Ok. Era revista. Era revista. Era ¿no? revista, pero nos atrapó el asunto, la suerte de los proyectos editoriales impresos. Van para afuera. Sí. Entonces dijimos, no, eso lo vimos hace 10 años. Dije, nos convertimos a digital. Desde entonces. Desde entonces, sí, porque ya lo impreso no es muy aceptado. Lamentablemente. La tecnología está cambiando y todo está consultado por teléfono, ¿no? Sí. Todo lo consulta, entonces por ahí estamos. Sin línea también ahí te podemos Sin ver. línea. Muy bien. Pues, Justino, muchas gracias. Roberto, Muy muchas bien, gracias. Mucho éxito. Gracias también a la audiencia que nos Escuchamos permitió entrar a entonces sus hogares. el proyecto a través, ya lo saben ustedes, de las frecuencias 102.9, 90.9, 100.5 a lo largo del día en la programación. Van a estar ustedes escuchando estas cápsulas. Hemos iniciado con las 15 cápsulas de la gesta de independencia, y después nos vamos a ligar con la Revolución Mexicana. De acuerdo. Muchas gracias, Justino. Gracias a ti, Roberto. Un honor.